Hola a todos y bienvenidos a otra clase de inglés con Richard. Mi nombre es Richard, soy de Inglaterra y tengo más que 20 años de experiencia enseñando inglés a hispanohablantes. Hoy vamos a ver el tema de cláusulas relativas o como se llama en inglés, relative clauses. Antes que empezamos, siempre recuerden que todos mis videos aquí en YouTube son gratis. Tengo un nivel A1, tengo un nivel A2 que fue grabado en vivo, pero también pueden, si quieren, inscribirte a mi escuela de inglés, inglesconrichard.com, y ahí pueden ver todos los videos, pueden descargar todos los videos, pueden descargar PDFs, pueden descargar MP3s. Ok, vamos a seguir con la clase. Ok, y hoy vamos a ver las cláusulas relativas o como se llama en inglés, relative clauses. Y para empezar tengo algunos ejemplos. El primer ejemplo que tengo es este. A camera is a thing which takes photographs. A camera is a thing which takes photographs. Aquí tengo photographs, pero también en inglés photograph se puede llamar foto. Obviamente este aquí es en el plural con S. A veces la gente dice photo, take a photo o take some photos. No es necesario decir photograph. Ok, so esta frase aquí, a camera is a thing which takes photographs, es un ejemplo de un cláusula relativo. Aquí la cláusula relativo es which takes photographs. En esta frase hay dos cláusulas. A cláusula es un grupo de palabras que tiene un verbo. En este hay dos cláusulas porque hay dos verbos. El primer cláusula es el cláusula principal, o en inglés se llama the main clause. Y the main clause aquí, o la cláusula principal aquí, es a camera is a thing, que en español es una cámara, es una cosa. Este es una cláusula, es un clause, porque tiene el verbo is, el verbo be, is en el presente simple. Y la otra cláusula es la cláusula relativo, que empieza con el pronombre relativo, o como se llama en inglés, relative pronoun which. Y aquí es el otro verbo, takes, which takes photographs. En esta frase tenemos dos cláusulas. Tenemos la cláusula principal, a camera is a thing, y tenemos la cláusula relativa, which takes photographs. Y la cláusula relativa empieza con el pronombre relativo o relative pronoun which. Entonces aquí en esta frase tenemos los dos cláusulas, el cláusula principal y el cláusula relativo, y podemos decir la misma cosa usando dos frases. A camera is a thing, punto, o full stop, o period, se llama en American English, y full stop en British English. Y otra frase, it takes photographs. En este estamos usando el pronombre personal o el subject pronoun en inglés, it, para empezar la segunda frase. El it aquí refiere obviamente a la cámara. Estamos usando el it para reemplazar la cámara. Y en esta cláusula relativa lo que estamos haciendo, en cambio de usar un pronombre personal o un subject pronoun, tenemos que usar otro tipo de pronombre que es el pronombre relativo. Cuando empezamos una frase como aquí abajo con una cosa, usamos el pronombre it, el pronombre personal it o el subject pronoun it
Pero cuando juntamos las dos frases en una frase con dos cláusulas, tenemos que usar el pronombre relativo which. A camera is a thing which takes photographs. Entonces, usa el pronombre relativo which para cosas. Cuando el cláusula relativo trata de una cosa o refiere a una cosa, tenemos que usar which. Antes que seguimos, vamos a ver a veces se llama relative clauses, adjective clauses, porque se modifican sustantivos. Lo que está pasando aquí es cláusula relativo es como un adjetivo, está modificando el sustantivo camera. A camera is a thing which takes photographs. Esta cláusula nos da más información sobre la cámara, entonces funciona como un adjetivo. Entonces a veces se llama adjective clauses en algunos libros o cursos de inglés. Aquí estamos llamándolos relative clauses. Solo lo puse aquí para que no confunden si ves en otro libro o otro curso que dice adjective clause. Ok, vamos a seguir con otro ejemplo. Y aquí tenemos otro ejemplo. A nurse is a person who looks after the sick. A nurse is a person who looks after the sick. En español es una enfermera, es una persona que cuida a los enfermos. Y aquí también en este ejemplo tenemos dos cláusulas. Tenemos primero el main clause o la cláusula principal. A nurse is a person. Y aquí tenemos la cláusula relativa. Who looks after the sick? En esta ocasión, la cláusula relativa trata de una persona, una enfermera, no de una cosa, como en el anterior fue una cosa, fue una cámara. Y entonces, en el anterior, con una cosa, tuvimos que usar el pronombre relativo which, pero aquí tenemos que usar el pronombre relativo, o como se llama en inglés, relative pronoun who. Usa el pronombre relativo who para personas. Aquí abajo tengo como en el ejemplo anterior escrito las dos frases con un punto aquí, con un full stop o period, se llama en American English, full stop in British English. A nurse is a person, full stop. She looks after the sick. Aquí, en las dos frases, tengo que usar en el segundo she, el pronombre personal she, porque estoy hablando de una mujer. Aquí, en cuando hablamos, cuando la cláusula relativo trata de una persona, tenemos que introducir cláusula relativo con el pronombre who. Who looks after the sick? A nurse is a person who looks after the sick. Vamos a seguir con mi tercer ejemplo. Y aquí tenemos otro ejemplo. A bank is a place where you can deposit or withdraw cash. Un banco es un lugar donde puede depositar o retirar efectivo. En esta ocasión estamos hablando de un banco que es un lugar. Entonces, la cláusula relativo está introducido por la palabra where, que es un relative adverb. No es un pronombre relativo como los anteriores, pero funciona en la misma manera. Se llama relative adverb y se usa eso where para introducir el relative clause. A bank is a place where you can deposit or withdraw cash. Usa el adverbio relativo where para lugares. A bank is a place where you can deposit cash.
Abajo para referencia tengo aquí también escrito la misma cosa en dos frases, pero tuve que cambiarlo un poco. A bank is a place, full stop. You can deposit money or withdraw cash there. Fija, aquí también tengo el español. Deposit es depositar y withdraw es retirar. Retirar, esta palabra withdraw solo es para withdraw, retirar de un banco o un lugar donde tienes dinero. Very good, vamos a seguir. Aquí tenemos un resumen de lo que hemos visto y tenemos más ejemplos. Primero, el relative pronoun o pronombre relativo who. Usa who o that en una cláusula relativa para hablar de personas. No dije antes, pero también cuando trata de una persona, cuando la cláusula relativa trata de una persona, podemos usar también el pronombre relativo that. Entonces podemos decir, the woman who lives next door is a teacher. The woman who lives next door is a teacher. O podemos decir that. The woman that lives next door is a teacher. The woman that lives next door is a teacher. Cuando la cláusula relativa trata de una persona, se puede usar who or that. Otro ejemplo, I know a lot of people who are learning English. Or, I know a lot of people that are learning English. I know a lot of people who are learning English. I know a lot of people that are learning English. Fija la pronunciación. I know a lot of people who are learning English. I know a lot of people that are learning English. En español es conozco a mucha gente que está aprendiendo inglés. Ok, vamos a seguir con which para cosas. Usa which or that en una cláusula relativa para hablar de cosas. Como vimos antes, usamos which cuando la cláusula relativa refiere a una cosa. He works for a company which makes laptops. Pero también podemos usar that. Podemos usar that para personas y podemos usar that para cosas. He works for a company that makes laptops. Solo podemos usar who para personas y solo podemos usar which para cosas, pero podemos usar that para personas y para cosas. Entonces es más fácil usar that porque no tienen que recordar la regla y también es como en el español porque en español es la mujer que. El pronombre relativo en español es que es la traducción en este caso a that. Y aquí también, he works for a company that, él trabaja para una compañía que. Recuerda que español, que tiene dos significados en inglés. Que como pronombre interrogativo es what. ¿Qué haces? What do you do? En inglés. Pero aquí el que traduce como pronombre relativo en inglés es that. So, podemos usar that y para personas y podemos usar that para cosas. Otro ejemplo que tengo aquí es a watch is a thing that measures time. A watch is a thing that measures time. Or a watch is a thing which measures time. A watch is a thing which measures time. Ok, antes que seguimos en esos
tipos. En este tipo de cláusula relativa podemos usar that para personas y cosas. Sin embargo, hay otro tipo de cláusula relativa donde hay que usar which para cosas y who para personas. En este nivel que estamos ahorita, que es intermedio bajo, no vamos a ver hoy o en este curso A2, nivel intermedio bajo, el otro tipo, pero lo puse aquí para referencia. Otra cosa que quiero decir, en el caso de personas, who o that son iguales. Yo creo que en el caso de cosas es más natural para los nativos usar that. He works for a company that makes laptops. La mayoría de la gente usa that para cosas. Para personas creo que es 50 y 50. 50% usan who y 50 that. Pero para cosas es más común usar that. Which suena, supongo, he works for a company which makes laptops, un poco más formal. Más informal es, y más común es, he works for a company that makes laptops. A watch is a thing that measures time. And está muy reducido también la palabra that, el pronombre relativo that. He works for a company that makes laptops. A watch is a thing that measures time. Voy a repetir los cuatro. The woman who lives next door is a teacher. The woman that lives next door is a teacher. I know a lot of people who are learning English. I know a lot of people who are learning English. I know a lot of people that are learning English. I know a lot of people that are learning English. No estoy diciendo esas frases a velocidad normal, no lo estoy diciendo más lento. Quiero que practicando la pronunciación los escuchen como lo vas a escuchar en el mundo real. Siempre con los videos tienes la opción abajo, hacer el video más lento en las opciones. Si quieren, pueden hacerlo más lento. Vamos a seguir con los últimos dos. He works for a company that makes laptops. He works for a company that makes laptops. He works for a company which makes laptops. He works for a company which makes laptops. A watch is a thing that measures time. A watch is a thing that measures time. A watch is a thing which measures time. A watch is a thing which measures time. Very good. Vamos a seguir. Y el último palabra que vimos que es el adverbio relativo where que usamos para lugares. Uso where en una cláusula relativa para hablar de un lugar. The restaurant where we had lunch is near my office. The restaurant where we had lunch is near my office. Otro ejemplo, I want to live in a place where there are mountains. I want to live in a place where there are mountains. Abajo en las dos ejemplos tenemos escrito lo mismo en español para que puedan comparar. Aquí, where en español se traduce como donde. El restaurante donde. The restaurant where. Quiero vivir en un lugar donde. I want to live in a place where. Tengo aquí abajo algunos más ejemplos de los tres tipos. The movie is about a girl who won a race. Usando who para una persona. They bought a new car which is very fast. They bought a new car that's very fast. Aquí puse los dos ejemplos. El primero usando which para una cosa y el segundo usando that para una cosa. Y también aquí puse la contracción de that y is, porque eso es como generalmente hablan las personas.
They bought a new car which is very fast. They bought a new car that's very fast. Y el último ejemplo que tengo aquí es the bar where I met my wife is in London. The bar where I met my wife is in London. Usando where para un lugar, the bar. Ok, como dije antes en el primer pantalla creo, en estos ejemplos el pronombre relativo, adverbio, actúa como el sujeto de la cláusula relativo. No comete el error de agregar un pronombre sujeto, debería decir en español pronombre personal. El ejemplo aquí es, the movie is about a girl she won a race. En este tengo dos frases con un punto aquí. The movie is about a girl. She won a race. Aquí estoy usando el pronombre personal she para el segundo frase. Después en este los junto. The movie is about a girl who won a race. Este y este significa lo mismo, pero en este junté las dos frases en una frase usando el pronombre relativo who para introducir el segundo cláusula, la cláusula relativo. The movie is about a girl who won a race. Y el tercero es incorrecto. The movie is about a girl who she won a race. Aquí es el error porque puse también el pronombre personal como en el primer ejemplo. Pero en el primer ejemplo necesito porque es otra frase. Aquí hay un punto. Aquí no necesito porque este who es suficiente. Solo necesito un pronombre, no dos. The movie is about a girl who won a race. Correcto. The movie is about a girl who she won a race. Es incorrecto. Ok, very good. Vamos a seguir. Ok, muy bien. Y aquí vamos a ver algo de vocabulario. Una cosa buena de esos cláusulas relativos es que si no sabe o no puede recordar una palabra exacta en inglés, puede usar una cláusula relativa para dar una descripción de la palabra que no conoces o no sabes. Por ejemplo, book. Imagínate que no sabes la palabra book en inglés. El book en inglés, en español es libro, pero no sabes cómo se llama libro en inglés. Entonces puedes dar una descripción de la cosa usando una cláusula relativa. It's a thing which contains pages and you read. Estás hablando con alguien, no sabes cómo decir libro en inglés, entonces puedes usar no, I don't remember. It's a thing which contains pages and you read. Y el otro, espero que el otro si es un nativo, va a decir, oh, it's a book. You mean a book. So, aquí tengo algunas frases con cláusulas relativas, descripciones de personas y cosas, y los voy a leer y quiero que ustedes intenten adivinar la palabra. Lo primero es, it's a person who is young and not an adult yet. Fija aquí la cláusula relativa, who is young and not an adult yet. It's a person who is young and not an adult yet. What do you call that person in English? Voy a contar tres y después voy a darte la respuesta. 1, 2, 3. It's a child. A child. A person who is young and not an adult yet is a child in English. A child. A veces personas en el inglés informal dicen kid. A kid. Que la significa original de kid es una cabra joven. A young goat.
pero ahorita se usan mucho, especialmente en Estados Unidos, para los niños, kids. Segundo, it's a thing that makes money by producing or selling goods or services. It's a thing that makes money by producing or selling goods or services. Aquí that es el pronombre relativo para una cosa. Creo que este es más difícil. Voy a contar 3. A ver, si necesitas más tiempo, pon el video en pausa. 1, 2, 3. A company. Yeah, creo que eso fue muy difícil. No sé. Felicidades si adivinaron eso. Creo que yo con esa información había batallado para pensar en esa palabra. It's a thing that makes money by producing or selling goods or services. Goods en español es bienes. Make money es hacer dinero o ganar dinero. Produce, producir. No puse esos en español porque quería que practiquen el inglés y es una manera práctica. 2 cosas al mismo tiempo. Eso es practicar los cláusulas relativas y también practicar vocabulario. 2, en inglés hay una frase que es we can kill 2 birds with 1 stone. Es un proverbio en inglés. Kill 2 birds with 1 stone. Practicar cláusulas relativas y practicar vocabulary. It's a unit of time which consists of 24 hours. It's a unit of time which consists of 24 hours. What is it? What is it? Here usando which para el pronombre relativo. What is it? 1, 2, 3. It's a day. A unit of time which consists of 24 hours. It's an organ which you use to see with. It's a thing, using which. It's an organ which you use to see with. What is it? 1, 2, 3. It's an eye. An eye. It's an organ which you use to see with. The next one. It's a group of people who are responsible for controlling a country or a state. It's a group of people who are responsible for controlling a country or a state. Este es un poco más difícil. Pon el video en pausa si necesitan más tiempo. 1, 2, 3. It's a government. Government, un gobierno en español. Government. It's a group of people who are responsible for controlling a country or a state. Vamos a seguir con la próxima. Más. 1, 2, 3, 4, 5 more. Aquí puse algo de vocabulario en español porque pensé que hay algunas palabras que son más difíciles. It's a part of the body that you use to pick things up with. It's a part of the body that you use to pick things up with. Pick up is to recoger. For example, I have a mouse, I'm picking up the mouse. I'm picking up the mouse. What do you call that? That part of the body. 1, 2, 3, very easy. It's a hand. I'm picking up the mouse with my hand. This is my hand. It's a part of the body that you use to pick things up with. It's something that you earn by working. It's something that you earn by working. Earn here significa en español ganar, pero en inglés hay 2 palabras. Earn es para ganar tu sueldo. Se usa para ganar tu sueldo o el dinero que ganas de tu trabajo. Y win es como ganar un premio.
Win es como ganar una carrera, win a race, o win a prize, o win the lottery. Para trabajo, para el dinero que ganas de tu trabajo, el verbo is earn. It's something that you earn by working, y creo que más o menos te he dado la respuesta. 1, 2, 3, money. Money. It's something that you earn by working. By working you earn money. I guess aquí también fue posible poner a salary, un sueldo, pero aquí puso dinero. La próxima, it's a female who is the parent of a child. It's a female who is the parent of a child. Female is hembra, male is macho. Female, male, se puede usar para personas en cosas formales o para animales. Creo que en español suena mal a decir hembra en cualquier caso para una mujer. But, en inglés es posible en cosas formales decir male o female, pero también tiene la significa más general que aplica a todos los animales. So, what is this? It's a female who is the parent of a child. What do you call the female parent of a child? 1, 2, 3. It's a mother. A mother. A mother puede ser obviamente un ser humano o puede ser un animal. Por eso puse aquí female, a mother. It's a phrase which asks for information. It's a phrase which asks for information. Tal vez este es un poco difícil. Bueno, la respuesta es fácil, pero tal vez es difícil adivinar. Pon el video en pausa si necesitan más tiempo. 1, 2, 3. It's a question. It's a phrase which asks for information. It's a question. It's a question, una pregunta. And finally, creo que este es super fácil. It's a person who is studying. It's a person who is studying. What do you call a person who is studying? 1, 2, 3. It's a student. Very good. Y con eso hemos terminado esta clase. Si te gustan mis cursos de inglés, recuerda aquí tengo A1 terminado, tengo el A2 terminado que fue grabado en vivo. Estoy trabajando en el B1 en nivel intermedio. Ahorita otras clases en vivo. Generalmente tengo clases martes y jueves, generalmente a la mediodía, pero esas clases son en inglés porque es nivel intermedio. También tengo mi escuela de inglés, inglesconrichard.com. Puedes escribir ahí por solo $20, como dije antes. Tienen acceso a videos que se pueden descargar, PDFs y MP3s. Muchas gracias por ver mi video. Espero verte en la próxima. Goodbye.